Los documentos no pueden traducirlos ni tu amigo, ni una persona que sea bilingüe. Tiene que ser un traductor profesional. ¿Tú consideras que el programa de inmigración bajo la categoría de francés te abre muchas puertas? Cuando uno va a tramitar el permiso de estudios o visas con IRCC, no es necesario realizar ese trámite de apostillamiento. Detrás de cada sueño migratorio hay trámites, documentos y requisitos. Y cuando estos documentos cruzan frontera, una traducción no solamente convierte las palabras de un idioma a otro, sino que también ayuda a que una historia, un documento completo, sea reconocido y entendido en su totalidad por el oficial de inmigraciones. El día de hoy, chicos, tengo el grato placer de estar con Isabel Sánchez. Ella es traductora certificada y además fundadora de su propia empresa, ISA Translations. El día de hoy ella nos va a aclarar muchísimas dudas sobre uno de los aspectos más importantes de los procesos migratorios en Canadá. Así que chicos, un gran aplauso de bienvenida para Isabel Sánchez. Hola Malu, ¿cómo estás? Es un honor estar aquí, muchas gracias por la invitación y he venido a compartir mi historia como migrante y también a compartir mi experiencia como traductora para la comunidad latina y los hispanohablantes. Muchísimas gracias, Isa, por estar aquí con todos nosotros. Voy a comenzar con una pregunta que es la que más se repite en el chat de la comunidad, que ustedes chicos siempre me lo dejan ahí, y es: ¿qué es exactamente una traducción certificada y en qué se diferencia con una traducción apostillada? En el caso de la traducción certificada, es aquel documento que es emitido por un profesional, normalmente puede ser un perito traductor, un traductor certificado, un traductor oficial. Este profesional está avalado por una asociación de traductores profesionales. Entonces, la traducción tiene un número de características, por ejemplo, la declaración jurada del traductor, sus sellos, sus firmas, que hacen que esa traducción sea válida. Y para temas migratorios de Canadá, ¿uno necesita una traducción apostillada? En general yo diría que no, pero yo he traducido documentos sobre todo de personas que han postulado a la residencia permanente de países como El Salvador, Nicaragua, que sí han enviado sus antecedentes apostillados. Pero digamos que en general IRCC no solicita que los documentos estén apostillados. Si bien el gobierno canadiense forma parte del convenio de la Haya desde enero de 2024, cuando uno va a tramitar el permiso de estudios o visas con IRCC, no es necesario realizar ese trámite de apostillamiento. ¿Podría haber la posibilidad de que algún amigo, algún familiar que no sea traductor certificado, pero sea bilingüe, nos haga esa traducción y IRCC no se entere? Para serte honesta, no sabría decirte si IRCC se va a enterar, pero recuerda que las traducciones certificadas tienen la firma, el sello, el número de colegiatura, miembro de la Asociación de Traductores Profesionales, ¿cierto? El gobierno canadiense en su mismo sitio web indica que los documentos no pueden traducirlos ni tu amigo, ni una persona que sea bilingüe. Tiene que ser un traductor profesional. ¿Eso te dice IRCC? Eso lo dice específicamente el gobierno canadiense en su sitio web, en la sección de traducción de documentos. Chicos, atención. Atención, porque justamente esa es una de las preguntas que también Además se que repiten. imagínate, si uno revisa, inclusive uno ve muchos los memes y en las redes sociales, ¿no? Indica, la traducción es aquel ejercicio, actividad que solamente para el traductor es más difícil. Muchas personas creen que traducir es sencillo. ¿Qué es lo más difícil de la traducción? El mismo hecho de traducir es difícil, porque nosotros como profesionales no hacemos traducciones literales, tenemos que transmitir sentidos, nosotros no traducimos palabra por palabra. Y recuerda también que las personas, sobre todo en español, no saben redactar. Normalmente ellos escriben lo que piensan y no procesan bien la información para que quede clara. Entonces muchas veces nuestra labor también implica entender lo que esta persona quiso decirlo para redactarlo de manera natural en inglés y que se entienda bien. Claro, darle un significado. Claro, nosotros, como te digo, como traductores, nosotros nos encargamos de traducir sentido, de transmitir sentido. Ya, Isa, ¿y cuáles son los documentos que frecuentemente se necesitan traducir para lo que son los procesos migratorios? Primero empecemos con estudios. ¿Qué se necesita traducir para una persona que quiere aplicar una visa de estudios? Va a depender de cada caso. Digamos que hablamos de una persona que es soltera. En la primera etapa, cuando uno va a postular, ya sea a un college o una universidad, tiene que traducir su título profesional y su certificado de notas o transcript. Con eso se puede postular. Luego, una vez que haya obtenido la carta de aceptación de esa institución, va a postular al permiso de estudios. Tienen que juntar esas traducciones. Además, si es que tiene experiencia trabajando, tiene que traducir sus certificados de trabajo, sus pay stubs, documentos de arraigo. Entonces, tenemos 3 tipos de nivel o grupos de documentos. Los documentos académicos, los documentos de experiencia laboral, también los de arraigo
es decir, que tengas propiedades en tu país de origen u otros países. Por ejemplo, que si eres titular de acciones, de bonos, si tienes cuentas de jubilación, puedes presentar esos documentos porque muestras que tienes arraigo. ¿Y qué hay sobre los estados financieros? En el caso de los estados financieros, que es básicamente la solvencia económica, lo que se suele traducir son las cartas de banco, salvo que la institución financiera emita esas cartas en inglés. Anteriormente no se traducían los estados de cuenta, pero recuerda que cada vez IRCC se está haciendo más exigente y está pidiendo que traduzcan también los estados de cuenta. Algo positivo en cuanto a algunos países o algunos bancos es que muestran toda, digamos, el saldo inicial y el saldo final en la primera página. Pero hay otros bancos que no lo hacen así. Muestran el saldo inicial en la primera página y el saldo final hasta en la última página, y sucede que el titular de esta cuenta bancaria ha hecho muchos movimientos y a veces se trata de estados de cuenta, en lo mejor de los casos, de 2 páginas y hasta en el peor de los casos de 10 páginas, 13 páginas. Queda a discreción de la persona que está postulando traducir todo o no. Por ejemplo, Isa, en el caso de que una persona de la comunidad quiera traducir un estado financiero, digamos un estado de banco financiero de su banco de 2 páginas, ¿cuál es la cotización o cómo te preguntarían por la cotización de ese documento? Claro, para tener una tarifa exacta es necesario enviar el documento, porque si bien hablamos de un estado de cuenta, los bancos manejan diferentes formatos, ¿no? Yo cuando cotizo suelo ver los movimientos, si estos movimientos son distintos o se repiten bastante, ¿no? Si se repiten bastante, evidentemente el proceso de traducción es más sencillo y también yo ofrezco una tarifa más competitiva a mi cliente. Y también si se trata de un documento digital, porque ya no tengo que estar tipeando las cifras, a diferencia de si son escaneos. Yo por eso también cuando trabajo con consultores migratorios, a ellos les ofrezco una tarifa, como te digo, menor cuando son estados de cuenta digitales. Ah, qué increíble. O sea, chicos, básicamente eso depende. Depende del documento, de qué tan largo, de cuántas palabras, etcétera. Ahora, nos dijiste lo de la visa de estudios. Ahora, para una persona que viene con trabajo, ya viene acá con visa de trabajo, Ujú. ¿qué documentos necesita traducir? Es bastante similar, solo por el tema del arraigo, ¿no? Pero en este caso se enfoca más en la experiencia laboral. Certificados de trabajo, cartas de recomendación, pay stubs, recibos por honorarios en caso de personas que no han trabajado de manera formal para una empresa, pero digamos tienen su propio negocio o ofrecen sus servicios de manera profesional, ¿no? Como freelancers, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hay sobre los resumes y cover letters? ¿También llegas a traducir esos documentos? De hecho, los cover letters y los resúmenes sí los he traducido anteriormente, pero ahora tú sabes que con el boom de la IA, muchas personas se apoyan y está excelente, se apoyan de la inteligencia artificial para poder traducir, ¿no? Pero si en todo caso necesitan una traducción profesional, como les digo, la labor de traducción de por sí para nosotros en calidad de traductores es difícil, entonces no hay que tomar todo de manera sencilla, hay muchos términos que traducir y hay que encontrar el equivalente que se utilizaría en inglés. Entonces, básicamente son los mismos documentos también para la visa de turismo, por ejemplo. Todo va a partir de quién es la persona que nos está o el profesional que nos está asesorando. Por ejemplo, yo trabajo con asesores, con consultores migratorios, abogados migratorios. Si hablamos de, por ejemplo, las agencias educativas o de personas que no son profesionales, pero que apoyan con el trámite de la visa, ya sea en el país, en los países de Latinoamérica o los hispanohablantes, o incluso en Canadá, que también hay, ellos no son tan minuciosos en cuanto a cuántos documentos tienes que presentar, ¿no? Incluso muchas veces simplemente si es que hay una persona que te está invitando desde Canadá y tienes un lazo de consanguinidad, te dicen ya el birth certificate, partida de nacimiento, acta de nacimiento y nada más. Pero en el caso de los consultores y abogados migratorios, ellos sí van a ser más exhaustivos y te van a decir, ellos tienen que maximizar las posibilidades de éxito. Un buen profesional va a hacer eso. ¿Qué pasaría si hay un error en una traducción? ¿Qué pasa? Depende del error. ¿Pero tú crees que un error en la traducción puede hacer que todo se niegue, que una aplicación entera a un visado se niegue? Yo no creo. Yo he revisado traducciones de mis clientes que me han enviado, por ejemplo, ¿no? Pero no han hecho el trámite con IRCC, sino a nivel, digamos, de simplemente trámite con el distrito escolar. Y, por ejemplo, rector, que se dice en Colombia, lo habían traducido tal cual en inglés. Pero tú sabes que a nivel de high school o elementary school es principal, no es rector. Si hablamos netamente de IRCC y hablamos de la residencia permanente, que es uno de, digamos, de los trámites más delicados y más cruciales para un latino, ¿no? Yo diría que si podría perjudicarle sería, por ejemplo, la terminología de los puestos de trabajo. Por ejemplo, en el caso de que el término no sea tan transparente, ¿no? Digamos, gerente es manager, ¿cierto? Pero hay otros términos que son más técnicos
y hay que encontrar un término quizás que se pueda entender en inglés. Va a depender de cada caso normalmente, pero no creo que una mala traducción en general le podría perjudicar a una persona. Yo creo que quizá puede haber retrasos. Y sí, yo tenía de hecho un retraso, pero no tanto en tema de traducción, pero sí me gustaría compartirlo. Por ejemplo, hubo un momento en la transición entre, digamos, la presentación de antecedentes al certificado único laboral en el caso de los peruanos, porque ayer sí se dio cuenta que el certificado único laboral presentaba los 3 tipos de antecedentes que hay en Perú. Entonces yo le asesoré a uno de mis clientes peruanos, le digo, mira, ahora mis clientes están presentando el certificado único laboral, y él decidió presentar los antecedentes. Y lo que sucedió en su caso fue que su postulación se retrasó 3 meses porque lo observaron. Y él me dijo, me agradeció y me dijo, muchas gracias por haberme aconsejado a pesar que no te hice caso, pero esto me pasó, ¿no? Entonces yo recibo mucho feedback de mis clientes y por eso sé mucho sobre qué documentos se pueden presentar. Y de hecho, cuando yo postulé a mi permiso de estudios, por más que yo tenía la asesoría de un consultor migratorio, yo fui quien armó ese bloque, sabía qué documentos yo podía presentar, porque evidentemente cada persona sabe qué propiedades tiene, qué cuentas puede utilizar para mostrar su solvencia económica, entre otras cosas. Dijiste que viniste a estudiar acá a Sí, Canadá. ¿Qué cosa estudiaste? ¿Estudiaste traducciones? me hubiera encantado, de hecho yo quería postular a una maestría en traducción en la Universidad de Ottawa. Estaba lista, ya tenía mi IELTS, todo. Y en ese momento cuando revisamos el sitio web, la habían cerrado el programa. Ay, no, o sea, desapareció el programa, ya no lo Ya, dan. lo habían suspendido, estaba en rojito. Ya. Ay, Dios mío, ¿qué iba a hacer? Ay. De hecho tenía toda la ilusión porque me había preparado para el IELTS con el poquito tiempo que tuve. Y bueno, entonces había tenido una conversación con Julio Doy, que es el fundador de KSS Canadá. Y nos conocimos y él me dijo, pero ¿por qué no haces una maestría? ¿Por qué no haces un MBA? Y todos hacen un MBA. Y yo dije, bueno, voy a pensarlo, ¿no? Y bueno, entonces yo en ese momento totalmente ignoraba cómo era el sistema educativo de Canadá. En ese momento mi hijito estaba en sexto de primaria y en Perú pues es sexto de primaria, terminas y pasas al high school o secundaria school, ¿no? Claro. Yo no quería que él tuviera ese choque porque su nivel de inglés estaba muy básico. Entonces era esperar un año más y son pocas las universidades que dictan programas de traducción y no sabía si iba a alcanzar esa vacante. Entonces decidí lanzarnos y bueno, entonces de hecho nosotros hemos venido sin poco o nada de planificación. Tu idea fue ir a Ottawa, pero ¿y por qué Vancouver? ¿Cómo ya te salió Vancouver? ¿Fue por el programa que encontraste aquí en esta ciudad? De hecho, yo estudié el MBA en University Canada West, que es la mayoría, donde la mayoría, tú sabes, donde la mayoría de latinos estudia el MBA, Yeah. porque te da la posibilidad, evidentemente, de poder emigrar con tu familia, tu esposo, que él pueda tener trabajo y sobre todo porque el costo de la matrícula es bastante asequible para nosotros los latinos. Ah, ok. Digamos que por eso elegiste esa universidad, porque me contaste que querías ir a Ottawa. Yo quería ir a Ottawa porque existía este máster en traducción en Ottawa y era digamos, el term que estaba más cerca para que yo pueda postular. ¿Y cuántos años estuvo ese programa de estudios del MBA? Yo estudié aproximadamente 1 año y medio. Yo diría que un poquito más. Normalmente se hacen 5 terms. Yo terminé haciendo 6 porque hice el Foundations. Yo soy traductora y yo dije, no, o sea, va a ser difícil. Quizás hago Foundations y veo si es para mí, sigo. Y si no es para mí, pues no. No quería comprometerme con un programa tan largo. Y bueno, terminé haciendo el Foundations, así que terminé haciendo como 6 terms. Imagínate, yo sin descanso desde el Foundations hasta terminar el MBA. De hecho, yo no tuve ese momento del duelo migratorio, porque desde que llegué, yo como trabajo con personas de distintas partes del mundo traduciendo, entonces yo seguía traduciendo en el avión, bajé, seguía traduciendo, atendiendo a mis clientes y luego encontrar la casa y luego la universidad y luego recién cuando terminé la universidad tuve un poco de tiempo para, digamos, para procesar mejor el tema de la migración. Y mientras tú eras estudiante internacional, siempre te seguías dedicando a lo de la traducción. Sí, porque gracias a la traducción puede realizarse desde cualquier parte del mundo. Lo importante es simplemente tener una computadora e internet, ¿no? Y con eso ya estamos. Dijiste que tienes clientes por todas partes del mundo y también tus colegas, digamos. ¿Qué idiomas tú hablas o en qué idiomas tú puedes realizar traducciones? Yo soy traductora certificada en inglés, español, francés y portugués. Actualmente también estamos ofreciendo las traducciones en italiano con el apoyo de mi colega, porque yo trabajo con profesionales cuyo nivel de traducción sé que está garantizado, ¿no? No suelo recomendar traductores cuya calidad de traducción no conozco. Isa, cuál crees que es el error más grande que cometen tus clientes antes de enviarte a ti los documentos que quieren traducir?
Yo diría que el error más grande es no haber confirmado que esos sean los documentos que se van a traducir. Yo he tenido clientes que me han enviado, por ejemplo, algunos documentos o un grupo de documentos y luego me dicen, tengo que confirmar con mi asesor, con mi consultor, ¿no? Y tratan de no hacer eso porque evidentemente las cotizaciones son gratuitas y yo creo que todos los profesionales estamos dispuestos a brindarles el mejor servicio, pero si no son los documentos finales, ese tiempo se invierte en vano, ¿cierto? Claro, completamente. Sí. Y para las personas, por ejemplo, que vienen con hijos, que ya vienen con familia, Ujú. pues es más o menos el mismo perfil. Tuyo más o menos ya lo has vivido tú en carne propia. ¿Qué documentos necesita traducir un padre de familia para sus niños menores de edad? Para los niños simplemente el acta de nacimiento, el birth certificate. Probablemente, dependiendo del distrito escolar, tendrían que traducir su report card, su, digamos, documento de notas, ¿no? De su país. Sí, de su país de origen. Depende. Si se trata de niños que están cursando elementary school, va a ser muy relativo. Depende de la institución receptora, pero en el caso de high school, sí, tienen que traducir necesariamente este documento, ese report card. He escuchado, Isa, y también seguramente la comunidad ha escuchado que a veces es necesario tener un traductor certificado canadiense para cierto tipo de procesos o cierto tipo de trámites. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cuándo nosotros necesitamos un traductor certificado canadiense? Como dije anteriormente, IRCC o el gobierno canadiense en general no solicita que sean traductores certificados en Canadá. Pero para trámites como, por ejemplo, la ciudadanía, sí necesitan un traductor certificado. Yo he tenido clientes que me han dicho, es para la ciudadanía. Entonces, en ese caso, yo les indico lo mismo, ¿no? Para que no hagan doble traducción y evitar rechazos. Y, por ejemplo, para casos de refugio, también es recomendable recurrir a un traductor certificado en Canadá. Se podría hacer una traducción en su país de origen. Sin embargo, esta traducción tiene que estar legalizada por notario en Canadá. Le he apoyado una vez a una clamante de refugio ecuatoriana, yo le traduje sus documentos y como tengo la oficina de un notario bastante cerca, entonces simplemente llevé mis traducciones, evidentemente yo firmé, ¿no? Delante de él, en su presencia y él legalizó esta firma. Y así la pudimos apoyar, ¿no? Pero en general lo recomendable para evitar esta doble tramitación y probablemente al hacer esta doble tramitación se equipararía a las tarifas de un traductor certificado en Canadá, pues más sencillo recurrir a un traductor certificado en Canadá. Y tú me comentaste de que tú estás estudiando para hacer eso, ¿no? Para ser certificada De, canadiense. de hecho, para poder convertirse en traductor certificado en Canadá hay que tener la residencia o la ciudadanía. Bueno, eso es algo, entre comillas, un poco complicado para los traductores que no contamos con la residencia o ciudadanía, pero es algo bueno para el gremio de traductores, porque no cualquier persona que se encuentre, no sé, en Chile, en México, puede certificarse, ¿cierto? Ellos también protegen su gremio y es algo positivo para todas las profesiones, ¿no? Primero tengo que tener residencia, pero evidentemente tengo que prepararme para poder pasar una certificación, ¿no? Isa, ¿las traducciones tienen fecha de vencimiento? En el caso de las traducciones que yo emito, no tienen fecha de vencimiento. Tampoco las traducciones que emito para ICBC no tienen. Pero sí sé de traductores certificados en Canadá cuyas traducciones tienen fecha de vencimiento. Ah, y eso me imagino lo ponen en un sello. Claro, en la misma traducción indica ahí hasta qué fecha es válida la traducción. Por ejemplo, si digamos tú me traduces un documento hace 2 semanas, ¿yo puedo usar ese mismo documento simultáneamente para otro proceso? Sin Desde problema. luego, en el caso de mis traducciones, son traducciones certificadas digitales con código QR para poder verificar la autenticidad de la traducción, firmas digitales, y no solamente lo puedes usar en diferentes trámites, sino también en diferentes momentos, ¿no? Si, por ejemplo, usase actas de nacimiento para postular a la visa de turismo, permisos de estudio, de trabajo, puedes utilizarlo luego si necesitas para el Child Benefit o posteriormente para la residencia permanente. Ahorita, Isa, tú acabas de mencionar lo de los trámites para ICBC. Primero, explícale a la comunidad qué es ICBC y después dinos para qué necesitas tú una traducción para ICBC. Como lo comentó Mario, ¿cierto? ICBC es la autoridad que regula los seguros no vehiculares acá en British Columbia. Y en el caso de los latinos que quieran obtener su licencia de conducir en Canadá, tienen que tramitarla con ICBC. Para ellos normalmente se traducen las licencias de conducir. En general, yo he escuchado de personas que no han necesitado traducir, ¿cierto? Porque les han atendido los latinos. Sí, bueno, han tenido suerte de que los Sin duda atendieron latinos. alguna, sin duda alguna han tenido suerte, pero muchas veces sucede el caso de personas que han estado ahí y me han dicho, no puedo seguir el trámite porque me han dicho que no tengo la licencia traducida. Entonces pierden su cita, aplazan esto, ¿no? Es un riesgo y también he tenido clientes que me han dicho, y yo les cuento, ¿no? Me preguntan, ¿necesitas traducirla? Y digo, bueno, yo te cuento, ¿no?
Yo he tenido clientes que sí han tenido casos de éxito y otros que no. Entonces, estas personas no se quieren arriesgar y prefieren traducir y presentar todo de manera correcta, entre comillas, ¿no? Y bueno, ¿no? Si hablamos ahora del caso de las licencias de conducir, si es que la licencia de conducir muestra como fecha de emisión la fecha en que comenzaron a manejar, entonces ese es el único documento que se debería o se podría presentar. Si más bien esta fecha de emisión no muestra la fecha en que comenzaron a manejar, ¿no? Sino, por ejemplo, tú comenzaste a manejar en el 2015 y la fecha de emisión fue en el 2020. Entonces, tú deberías tramitar un informe general de conducción, un histórico de conducción, algún documento que muestre que tienes más años conduciendo, porque al hacerlo te vas a beneficiar de tener o de pagar menos en el seguro vehicular. Isabel, ¿tienes alguna anécdota que nos quieras comentar que haya sido desafiante durante toda tu trayectoria profesional? Quizás a los inicios, ¿no? Porque así como cualquier carrera, ¿cierto? Recuerda que cuando uno estudia en la universidad lo que obtiene es la base, ¿cierto? Y recién cuando uno está en el campo laboral es cuando recién adquiere los conocimientos que necesita para desenvolverse y crecer, ¿cierto? Yo en el último año de mis estudios universitarios hacía mis prácticas en un centro, en una empresa de traducción. Empecé a traducir contratos y diría que el punto negativo fue que no obtuve feedback ni tampoco revisión de los documentos que traducía, pero como yo soy una persona muy disciplinada y responsable, siempre trataba de encontrar los términos correctos, la fraseología, digamos que traducía los documentos hasta muy tarde, fines de semana, y creo que de esa forma fue que me apasionó tanto el mundo de la traducción jurídica, y eso fue, entre comillas, lo más desafiante, pero también lo más enriquecedor, ¿no? De cómo aprender. ¿Y cómo así nació ese deseo de ser traductora? ¿Vino de muy chiquita o fue una oportunidad que se presentó cuando eras más joven? No, de hecho, con toda sinceridad, como muchas personas sabrán, la traducción o la carrera de traducción no es una carrera conocida. Yo, de hecho, no la conocía hasta que llevé un curso de pedagogía en el Británico, en Lima. Y recuerdo que una de mis compañeras de salón, de hecho, yo estaba preparándome para convertirme en profesora de inglés y escuché que ella estaba estudiando traducción en una universidad de mujeres allá en Lima y me pareció interesante. Decidí estudiar traducción porque intenté primero ser profesora, estaba enseñando en un colegio para jóvenes y bueno, y ver a los chicos que eran mucho más altos que yo y evidentemente enseñar inglés es difícil para personas que están hablando español, ¿no? ¿Cómo le vas a enseñar inglés? Todos hablan español y a mí me pareció muy retador, muy difícil y bueno, de hecho por eso también admiro mucho a los profesores que tienen mucha paciencia, ¿no? Técnicas y creatividad para enseñarles, ¿no? Y así fue como decidí estudiar traducción. ¿En qué momento tú te diste cuenta que esto era un gran negocio? Digamos, esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Porque si se puede o no vivir de la traducción. Yo diría que sí se puede vivir de la traducción, cuando evidentemente esa es una pasión y así yo tengo colegas que nos dedicamos a traducir, impulsamos nuestra marca, nuestras empresas, y sí se puede vivir de la traducción cuando a uno le gusta lo que está haciendo, ¿no? Al inicio siempre va a ser difícil porque las tarifas que ofrecen las agencias o empresas de traducción son muy bajas para los practicantes, para los recién egresados, ¿no? Y no solamente insertarse en el mercado es difícil, sino también mantenerse. Nos comentas, bueno, que tú estudiaste en Perú y cómo así esa idea de emigrar a Canadá. ¿Por qué Canadá como país específicamente y no cualquier otro país en el mundo? Yo en esa época, diríamos 2020, 2021, 2022, estaba traduciendo para personas, para peruanos que querían venir a Canadá. Y yo les preguntaba, siempre cuando yo atiendo a un cliente, les pregunto cuál es la finalidad de la traducción, a quién van a presentar la traducción, porque de eso va a depender qué tipo de variante de inglés yo voy a utilizar o qué terminología voy a utilizar. Y muchas de estas personas me decían, no, es para Canadá. Y también me hablaban de los documentos de su esposo. Y así fue como yo supe que podía emigrar a Canadá con mi esposo, que mi esposo iba a tener la posibilidad de trabajar, iba a estar con mis hijos iban a estudiar de manera gratuita. Y yo siempre he soñado en darles ese regalo a mis hijos de hablar inglés como nativos, porque incluso mi esposo, ¿no? Así como muchas personas que han aprendido inglés siendo adolescentes, ¿no? O luego ya adultos, no fluye el inglés, por más que estudien con profesor privado y muchas horas, no es igual como un nativo. Y ahora, digamos, si hablamos de mis hijos, imagínate, para ellos fue un choque porque su nivel era muy básico. Ellos padecieron durante 2 meses. 2 meses fue suficiente y mi hijo mayor ya estaba hablando inglés.
Entonces, al inicio incluso el colegio te dice, no hablen inglés en sus casas. ¿Por qué? Porque todos queremos, en ese momento, queremos apoyarnos, ¿cierto? Claro. Sobre todo el papá, la mamá que necesita para poder conseguir un trabajo, sentirse más desenvolvido al momento de postular una entrevista, etcétera. Y te dicen no. Y luego lo entiendes, porque tu hijito ya está hablando, tus hijos ya hablan después de 2 meses, o un poco más, un poco menos, ya hablan inglés. Y lo que más bien es importante es mantener el español, porque todos sabemos que aprender un idioma, y sobre todo un idioma como el español, es difícil. Hace todo sentido, ¿cierto? Claro, pero que tus hijos no se olviden de su propio idioma. Claro, evidentemente se están olvidando y ahora cuando hablan usan frases en inglés, ¿cierto? Y a veces también en vez de decir biblioteca, no sé, dicen voy a ir a librería. Eres Spanglish, después eres Sí, el rusa también. Spanglish, Ajá. pero lo bueno es que cuando los niños todavía tienen 6, 7 años, recuerdan su idioma y lo hablan fluido. No tienen, ese dejo que podría tener un niño que aprendió desde muy pequeño, o que es que sabe inglés, que nació acá y el español lo fue olvidando en el tiempo, ¿cierto? ¿Y cuál crees que ha sido lo más desafiante de migrar con niños? Evidentemente, como todos lo dicen, es el hecho de no tener tu círculo familiar, ¿no? No tener no sé, a tus hermanas, hermanos, a tu mamá, a tu papá que te podría apoyar cuidándolos. Yo creo que eso ha sido lo más difícil, sobre todo acá porque en Canadá las personas, yo diría que no son tan calurosas, no le dan tanta la bienvenida como un latino, ¿no? Y por eso es algo bonito, nosotros nos juntamos con bastantes latinos y sobre todo tenemos nuestro grupo de peruanos y compatibilizamos más con personas que también tienen hijos de la misma edad, ¿no? Y bueno, ellos se vuelven nuestra familia al final. Claro, sí, los Sí, amigos acá se vuelven familia, eso sí. es completamente cierto. Nos mencionaste anteriormente, Isa, que tú habías estudiado un MBA en University Canada West. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante internacional? Fue distinta porque recuerda que yo estudié en Perú traducción y en esa época no, básicamente si bien existía el intranet o los profesores sí colocaban los trabajos, ¿no? No era tanto como acá. Acá es básicamente tú eres tú te responsabilizas por tus trabajos porque todo ya está programado. Entonces los due dates ya están colocados y digamos que lo más desafiante de esa universidad no era tanto el nivel de complejidad, sino el hecho de que a pesar de que uno llevaba solamente 3 o 4 cursos, ya estaba todo colocado. Entonces los assignments, los quizzes, las presentaciones, las mini presentaciones, los trabajos individuales, trabajos grupales, todo estaba con fecha. Entonces, a pesar de que eran normalmente nosotros llevamos 3 cursos, ya teníamos toda la semana copada con presentaciones, trabajos. Eso diría yo que fue lo más complejo. Más o menos, ¿cómo era un día de estudiante, tu día de estudiante? ¿A qué hora empezabas y a qué hora terminabas? Honestamente, debido a que Canadá es un país, tú sabes, caro, ¿no? La renta, todo, etcétera, ¿no? Si bien me he dedicado a estudiar ¿no? Y a rendir como estudiante, tenía que también priorizar mi lado de trabajo. Entonces, yo diría que soy workaholic, entonces yo todo el día estoy trabajando y yo dedicaba un poco de tiempo en la mañana para poder ver lo que tenía que hacer y luego en la noche, porque nosotros solamente acudíamos a la universidad, digamos, se registraba todo el día de clases, entonces solamente ibas a la universidad un día nada más, o a veces dos veces a la semana. Bastaba porque nosotros más lo que hacíamos era trabajo individual, con grupos, etcétera, pero no tanto presencial de ir a la universidad y estar ahí con los compañeros, ¿no? ¿A ti no te agarró COVID en ese entonces? Yo llegué acá en el septiembre de 2023, entonces Ah, no ya. llegamos en la época de Okey, COVID. okey, okey. Sí. Muy bien, porque, bueno, en el COVID, pues, la mayoría era digital y todas las clases eran online. Ah, Entonces, así era ok. un tema un poquito más diferente. Pero qué increíble. Y cuéntanos, Isa, ¿cuál es tu plan para la residencia? De hecho, yo ya pasé el CELPIP, lo pasé el año pasado en octubre, o mejor dicho, di el CELPIP, y este año pasé el examen de francés, así que lo único que estoy esperando es que, irónicamente, que pase el año para tener el año de experiencia formal, porque yo he sido freelancer durante muchos años, es mucho más difícil para un freelancer poder demostrar experiencia formal, ¿no? Porque hay que demostrar las horas trabajadas. Recuerden que en Canadá son 30, 40 horas que se tiene que trabajar a la semana para poder considerarse como un full-time job. Entonces yo tengo que esperar que pase ese año de experiencia formal para poder postular la residencia, que lo vamos a hacer en agosto. Isa, cuéntanos tu experiencia dando el CELPIP y el examen de francés. ¿Cómo te fue? En el CELPIP obtuve el mayor puntaje en casi todas las bandas, el que se requiere para fines de residencia permanente es el 10. Entonces yo, de hecho, el más desafiante para mí fue el speaking por el formato, porque son 8 secciones, tú sabes, ¿no? Sí. Y es básicamente con la computadora. Entonces hay varios desafíos, pero una forma de poder, digamos, aligerar este proceso o enfrentarlo, sobre todo para las personas que no tienen familiaridad con ellos, es revisar los videos de Brandy que se encuentran en YouTube, son del canal oficial de CELPIP
CELPIP. Sirve mucho para familiarizarse con todas las secciones, el reading, el listening, el speaking y el writing. Y luego, para practicar específicamente en el reading y el listening, yo recomiendo el study materia del mismo CELPIP, porque evidentemente cuando nosotros tenemos el examen vamos a darle una computadora. Yo entiendo a las personas que recurren a las bibliotecas y tienen el libro escrito, ¿no? Etcétera. Pero lo más recomendable es acercarse a las mismas condiciones del examen. Ahora, si hablamos del speaking y el writing, hay una app que usan bastante los latinos, que es el TestPip, tiene forma de dona, así la pueden encontrar, que sirve mucho para el speaking y el writing porque está impulsada por la IA. Pero el writing, si lo hacen con la estructura de Brandy, con un orden, es decir, 4 párrafos, introducción, 2 body paragraphs y una conclusión, van a tener una buena nota. No todo es cuestión de seguir estos pausas y esas herramientas. Y de practicar. Evidentemente, de practicar mucho. Y con respecto al francés, Yo hice el TOEFL. De hecho, la pasé este año. Le pasé en mi segundo intento porque en el primer intento no tenía todavía el control o la masterización, digamos, de los sonidos vocales del francés. Entonces, a veces uno puede estar diciendo una cosa con nuestro acento latino, ¿no? De español, y está diciendo otra cosa, y el francés, si no te entiende, no te va a entender y se acabó. Así es. Y en el caso del francés, por ejemplo, para postularlo para la residencia permanente, existe 2 formas de poder usarlo, ¿no? Uno es a través de la categoría del francés y la otra es la manera de, digamos, si yo ya no puedo tener más puntos por la experiencia laboral y ya tengo todos los puntos del inglés o no puedo tenerlos por X motivos, pueden explorar esa vía, porque el francés es bastante parecido al español en cuanto a gramática. Y luego, si bien no van a postular por la categoría del francés, 5 o 6 puntos que les faltan para entrar al pool del Canadian Experience Class lo pueden tener en el francés, porque también hay otras herramientas que sirven mucho para familiarizarse con el examen. Así que yo creo que una persona que se enfoque mucho, que lo haga durante 4 o 5 meses, podría obtener estos pocos puntos que necesitan para entrar. ¿tú consideras que el programa de inmigración bajo la categoría de francés te abre muchas puertas? Yo diría que esa es la única puerta abierta que tenemos los latinos que estamos acá. La más accesible. La más accesible porque no llegamos al Canadian Experience Class, ya sea porque por la edad. Recuerda que a partir de los 30 años uno empieza a perder puntos hasta los 45 en que ya no tiene ningún punto. Entonces hay que ver las maneras de dónde sacamos esos puntos para entrar al pool. Si ya uno ha agotado la experiencia formal, porque también hay que demostrarla, no solamente es decirla y declararla, sino demostrarla con documentos. El francés es la vía que todavía tienen los latinos. Por ejemplo, yo sé en base a mi experiencia que para el CELPIP tú vas a un lugar, te sientas con el grupo de personas, te ponen tus audífonos y todo es en computadora. Ahora, con el examen de francés, ¿es parecido o vas más con un ser humano? En el caso de los exámenes de francés, que son 2, hasta donde yo sé, los 2 oficiales, el TCF y el TOEF, es la interacción en el caso del speaking, de la expresión oral, es con un evaluador. Y las demás acciones se hacen en la computadora. ¿Algún consejo para las personas que quieren dar el examen de francés? Sobre todo que empiecen ahora, que no lo piensen mucho. Yo sé que hay muchas cosas que hay que pensarlas y planificarlas, pero yo sé también que mientras más uno lo hace, más lo aplaza, ¿no? Y recuerden que van a cambiar el programa de residencia permanente y probablemente tenemos este año y unos cuantos meses del siguiente año. Y para las personas que hemos invertido en educación o incluso los que están acá con permiso de trabajo, es crucial porque muchos estamos con hijos y hijos que se quieren seguir quedando, que quieren seguir estudiando. Y bueno, ese es el camino que tenemos ahora, ¿no? Que es el más accesible, por más que sea el que puede demandar más sacrificios de nuestra parte, ¿cierto? Sí, Hay que es quitarle estudiar. horas a las horas que tenemos al día. Existe un grupo de WhatsApp y entre ellos se apoyan. Acuérdate que mientras más compartimos nuestras experiencias de qué es lo que funciona, tú vas a poder usar esas herramientas y evidentemente vas a explorar qué es lo que te funciona para ti, pero ya no vas a cometer tantos errores en el camino Claro. y vas a saber qué es lo que sí funciona. Bueno, chicos, para los que están preparándose para francés, esta es una gran oportunidad, lo que es el programa de francés, porque es un puntaje bajo, es muy accesible para muchas personas. Prepárense muy bien y si estás tú estudiando francés, coméntalo aquí, pon una banderita, un emoji de Francia o de Canadá y Francia, o solamente tipea que estás estudiando francés. Isa, y en base a tu experiencia, ¿tú recomiendas que las personas se dejen guiar por un asesor o consultor migratorio? Yo diría que depende del trámite también, ¿no? De la importancia de cada trámite también, ¿no? Por ejemplo, si se trata de la residencia permanente, si bien
todos los procesos uno los puede hacer por sí mismo y el gobierno canadiense tiene todo especificado. Las decisiones en sí están a discreción del oficial. Por ejemplo, no dicen que los pay stubs se tengan que presentar, pero un consultor o abogado migratorio sí te va a decir, preséntalos porque tienes que hacer la postulación sólida. Lo mismo con las agencias educativas o los asesores que hagan para visas de turismo, ¿no? Y mientras más sólida sea la postulación, la aplicación, mejor los resultados. Y recuerden que ISDC o el gobierno canadiense se está volviendo más exigente, así que los estados de cuenta tradúzcanlos aunque sea en la primera página para que tengan éxito, porque imagínate luego volver a postular. Hay una sección que dice, ¿alguna vez te han rechazado una visa? Y Sí, tú sí. tienes que marcar, si te rechazan, tienes que marcar sí. O sea, si te han rechazado por lo más mínimo, sí o sí tienes Sí, que poner que sí. tienes que marcar que sí. Y no es que sea imposible que te acepten posteriormente, pero ya vienes con eso, ¿no? Con esa De negación arrastre. de arrastre, sí. Y yo he escuchado y también he visto pues eso en algunas personas que conozco que mandan los estados financieros sin traducir y les aceptan su visado. ¿Tú crees que sea por suerte de que el oficial de inmigraciones lo pasó por pasar o porque hay a veces que sí se aprueba y hay a veces que no se apruebe cuando mandas tú sin traducir tus documentos? Mucho va a depender de cada oficial, ¿no? Y sobre todo antes, incluso puede en las redes sociales. No, yo no mandé nada a traducir para la visa de turismo, ¿no? Ajá. Y otras personas que sí mandan a traducir sus documentos. Esa discreción hasta del mismo cliente, porque si no quiere incurrir en esos gastos, no va a mandar a traducir. El profesional, el consultor migratorio, el abogado, sí te va a decir, preséntalos, tradúcelos. Y ahora es esencial, como dije, aunque sea la primera página, que muestre saldo inicial, saldo final, tradújanlo, ¿no? Y evidentemente si están muy interesados en tener casos de éxito en su postulación y no estar ahí pensando qué hubiera pasado si lo hubiera traducido, o qué hubiera pasado si hubiera presentado este documento en otro documento, pero para qué estar con esa, digamos, esa incertidumbre, ¿no? Y saber que estás presentando todo correctamente y que ya te lo van a aceptar, ¿no? Isa, ¿tienes alguna recomendación para todos aquellos que quieren traducir documentos para un proceso migratorio aquí en Canadá? Desde luego, para comenzar, envíen sus documentos, de preferencia en la primera comunicación con su traductor. Si tienen un plazo ajustado, también indíquenlo, porque recuerden que nosotros tenemos bastante carga. Evidentemente queremos ayudarlos a todos, pero lo ideal sería que se cuente con plazo suficiente para poder hacer una buena traducción, ¿cierto? Muy bien, Isa. Chicos, ya saben, todos los idiomas que ella maneja son Español, inglés, francés, portugués e italiano. y puede hacer traducciones para cualquier cliente que esté en cualquier parte del mundo. Sí, desde luego, pero siempre va a haber requisitos, ¿no? Depende de cuál es la institución receptora del documento. ¿Y cuáles son tus redes sociales, Isa Hermosa? Mis redes sociales son en Facebook, Isabel Sánchez Traductora, y en Instagram, Isabel Sánchez Translator. También tengo mi sitio web, Isa Translations, en donde me pueden visitar. Realizo traducciones urgentes, solamente es cuestión de llamarme por WhatsApp. Acá pueden ver mis números de WhatsApp. Perfecto, Isabel. ¿Tienes alguna otra cosa que te gustaría compartir con la comunidad? Claro, en calidad de migrante yo podría decir que si bien puede ser bastante complejo venir con una familia, ¿no? Y todo el proceso, hay que recordar que este proyecto de vida es para nuestros hijos, ¿no? Si en el camino nosotros podemos seguir ejerciendo nuestras carreras y profesiones, digamos, al mismo nivel, sería genial, pero normalmente este proyecto de vida es para ellos y muchas veces a nosotros nos toca empezar de cero, ¿no? Pero yo creo que sí vale 100% la pena porque es para nuestra familia, ¿cierto? Es cierto. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, Isa está ahí para ustedes, para cualquier tipo de traducción certificada. Ella los va a ayudar para la PR, ella los va a ayudar para estudios, trabajo, turismo. Así que, chicos, ya saben, ya tienen sus contactos. Igual todos los links de sus redes sociales están aquí abajito en la cajita de descripción y cualquier otro comentario, siéntanse libres de escribirlos en la cajita de comentarios. Muchas gracias, Isa, por estar aquí conmigo y con todos nosotros el día de hoy. Espero tenerte pronto en otro episodio. Muchas gracias, Malu. Es un gusto saludarte, haber estado contigo y bueno, quizás pueda volver el momento de cuando ya haya tenido la residencia y contar un poco más acerca de los exámenes que pasé y cómo ayudar a las personas que también van a pasar esos exámenes. Sería una maravilla. Muchas gracias, Isa. Y bueno, chicos, ya nos vemos en el video de la siguiente semana.